el crecimiento de la injusticia y de la maldad. En el año de 1945, oficialmente finalizó la Segunda Guerra Mundial. Pero durante ese mismo año, de hecho unos días antes de que oficialmente terminara la guerra, en la ciudad de Moscú, los niños de una escuela, como muestra de la amistad que se había forjado en esta guerra, le regalaron un escudo de los Estados Unidos de América, tallado en una fina madera, al embajador de ese país, de Estados Unidos, en Moscú. Fue un acto hermoso. O sea, el embajador estaba fascinado con este regalo y lo colgó con todos sus finos acabados en su despacho. Lo hizo sin saber que adentro de ese escudo había un invento increíble. Era un dispositivo de escucha pasivo inventado por León Theremin. Este dispositivo no requería baterías. Era difícil entonces de detectarlo y no estaba siempre activo. Se activaba solo cuando recibía de manera directa una señal de radio. El gobierno de Estados Unidos tardó 7 años en descubrir que por medio del dispositivo dentro del escudo que les habían regalado, les estaban escuchando conversaciones muy privadas en cuanto a asuntos de su estado y de sus actividades. En definitiva, este regalo que parecía fascinante, no lo era. Bueno, esto es un caso histórico y muy conocido en el mundo del espionaje. Y en el mundo de los regalos trampa, también es conocida una leyenda, la ley del siglo XVI. Y hay altas posibilidades, porque también es un hecho histórico, pero la muerte es una leyenda. Es el caso de Bianca Capello, la duquesa de Toscana, quien en definitiva pues tenía un pasado no tan honorable y por lo tanto ha de haber tenido un grupo no pequeño de enemigos. Ella llegó a ser duquesa y el caso es que la leyenda dice que ella recibió un regalo encantador, una poción, un bote, un frasco pequeño de un jarabe de la salud. Le hicieron creer que eso era bueno para su salud, que si lo tomaba, su salud y su vigor mejorarían. Y algunos malestares que tenía se iban a desaparecer. Ella, con gran alegría, recibió este regalo y tomó de la poción y al parecer también le dio a su esposo, Francesco. Resulta ser que ambos, ella y su esposo, murieron. Un día murió uno y el día siguiente murió el otro. Murieron, pues lógicamente, por una enfermedad, pero según la leyenda, murieron envenenados al tomar la poción de salud que les regalaron. Y así podríamos estar contando muchas historias de regalos trampa. Así como aquel embajador de Estados Unidos fue engañado, y así como la duquesa de Toscana fue engañada, de la misma forma muchos hoy son engañados con el pecado. Las cosas inicialmente parecen fascinantes y encantadoras, hermosas, pero son malas y llenas de veneno mortal. Quien las está poniendo frente a sus ojos como un regalo fascinante es el enemigo, es el adversario, es Satanás, que usa los medios que están, los recursos que están a su mano
y nos pone a veces frente a nosotros cosas que parecen buenas, pero no, hermanos, están llenas, como les dije, de veneno mortal o de un daño para nosotros y para los nuestros. Satanás, la serpiente antigua, el ángel caído, Lucifer, es un ser astuto, sagaz, es temerario, hermanos. Y él presenta lo malo como que si fuera bueno. El pecado no lo presenta en una bandeja o en una mesa asquerosa. Pone la mejor vajilla para que se vea apetecible. Como les digo, él es sagaz y presenta lo malo como que si fuera bueno. Y tiene innumerables y viejas artimañas. Si hay un adagio popular que dice que más sabe el diablo, dice, por viejo que por diablo. Es decir, él viene desde la antigüedad usando artimañas. Confunde, por eso le conocemos como el engañador. Confunde, persuade a muchos a pensar, y los hace pensar que los obsequios o que algunas oportunidades que se les presentan son buenas, cuando realmente son dañinas para sus vidas, para las de sus familias, para sus almas, para su ser, para su convivencia, para su paz y para su relación con Dios. Qué lamentable es que dentro de la misma iglesia cristiana el discernimiento de estos asuntos es muy bajo. La confianza en nosotros mismos, el orgullo de pensar que todos tenemos todo en control y que no, ya soy salvo por gracia, entonces no importa, haga lo que haga, nos hace caer en esas trampas. Sí, las salvaciones de Jehová, no estamos discutiendo ese asunto, pero ese pensamiento hace a veces que el discernimiento no crezca y caemos en las trampas y ponemos los escudos de madera preciosos en nuestro despacho y tomamos de las pociones de la salud que son para nuestra ruina o para nuestra muerte. De esta manera y de muchas otras maneras, el pecado y la maldad han ido creciendo en el mundo. La injusticia, la impiedad, cada vez caminan en autopistas más grandes y fluyen por todo el mundo. Por donde vayamos, hermanos, norte, sur, oriente y occidente. No soy un súper aficionado de la geografía, pero me gusta saber de geografía. El mundo es enorme, hermanos. El mundo es enorme. Pero en cualquier rincón del mundo donde vayamos, aún la tribu más aislada del mundo, ahí llega la maldad, ahí llega la impiedad, ahí llega la iniquidad. Hay niños que son niños, hermano, y que ya les han infundido la maldad, el odio, la venganza. Hay países que los niños saben usar armas y saben matar. Hay niños, hermanos, y bueno, la maldad es horrible en muchas áreas y aspectos y ha crecido en el mundo. Pensamos que la cosa ha mejorado, tal vez hay más pobres que menos pobres que hace 500 años, pero la maldad ha crecido, hermanos. Ahora le decía yo a mi esposa, porque no somos una isla, hermanos, no somos una isla. Entonces, me he dado cuenta, le digo yo, que he estado analizando
No sé si así será en todos los países, pero en Honduras parece que los que se consideran ese término nuevo influencer solo son personas inmorales. Eso es lo que la gente mira. No hay alguno y son muy pocos. Yo le mencionaba tal vez a 2 o 3, algunos que hacen temas de turismo, cosas así, que da gusto verle. Pero en nuestra sociedad, hermanos, la gente que la gente admira son inmorales. Y no les da pena ser inmorales. Y no les da pena decir cosas desastrosas. La maldad, hermanos, ha crecido en el mundo. El engañador ha impulsado una campaña de engaño y de mentiras con la cual ha ido así, va haciendo que la gente ni cuenta se dé y su conciencia va perdiendo el sentido de lo bien, del mal, de las cosas correctas, incorrectas. Y la Biblia dice, ay de aquel que a lo malo le dice bueno y que a lo bueno malo. Pues nuestra sociedad puede perder la conciencia, pero la iglesia no, hermanos. Nosotros no podemos perder la conciencia y tenemos que tener una conciencia cristiana. Y pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay cosas con las que tenemos que convivir en el mundo, pero no tolerar en nuestra vida. No permitirlas en nuestra vida. Y la maldad, hermanos, está a flor de piel. Usted la puede tener en su propia mano. Y tenemos que tener cuidado en eso. La gente está cayendo en las trampas del enemigo. Y esta maldad o la injusticia han ido creciendo de forma excepcional. El texto que leímos, Eclesiastés 3:16, habla de la injusticia. Dice, en el lugar, lo pueden ver conmigo, Eclesiastés 3:16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí la impiedad. Y en lugar de la justicia, allí la injusticia. Ayer le hacía esta misma pregunta en un lugar una iglesia que me invitaron a dar una enseñanza. Tal vez porque me estaba recordando el mensaje de hoy, pero ¿cuál es el lugar en Honduras, en nuestro estado, donde debería de prevalecer la justicia? Por nuestro Estado de Derecho. Pues en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero muchas veces ahí se levantan monumentos a la injusticia. Y aquí está en Eclesiastés, un hombre sabio lo dice. Donde debería haber justicia, hay injusticia. Donde hay juicio, hay impiedad. Donde debería haber santidad, a veces estamos llenos de pecaminosidad. Y tenemos que tener cuidado que este rebaño, esta iglesia, pase a ser un lugar así. Donde debería de reinar el amor y la obediencia al Señor, reine la impiedad y la maldad. Claro, somos un hospital de almas llenas de pecado. No malinterpreten mis palabras. Las puertas están abiertas para aquellos que vengan curtidos de pecado para ser lavados aquí con la sangre de Cristo. Pero en nuestra comunión, en nuestro proceder, en nuestro día a día, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie de impiedad. Y si nos llegamos a ensuciar con el fango del mundo, tenemos que tener la conciencia cristiana de tal manera que digamos, como que si usted se ensució las manos antes de comer, ¿va a ir a comer, hermano? ¿Qué va a hacer? Se va a ir a lavar las manos. Entonces, si usted se ha ensuciado con el fango del pecado, lávese. La fuente inagotable. Purifique su vida, purifique su alma y sigamos adelante. Veamos lo que dice, aunque ya lo leímos, Eclesiastés, el capítulo 8, el versículo 11. Como no se ejecuta rápidamente sentencia sobre la mala obra,
sino que se deja pasar y se deja pasar y se deja pasar. Es decir, viene un joven y robó un chicle en una chiclera, no le pasó nada, todo pasó, alguien se dio cuenta pero lo dejó ahí. Se robó una gallina, lo agarraron, 24 horas, salió. Asaltó a alguien en la calle, 6 días, allá y luego medidas sustitutivas, salió. El día de mañana va a ser un delito mayor y mayor y mayor. Y así es el pecado. El pecado, hermanos, empieza con una cosa menor, con una cosa tonterita a veces decimos. Pero tenemos que tener por eso una conciencia guiada por el Espíritu Santo. Dice, por eso el corazón de los hijos de los hombres, en ellos está lleno de deseos para hacer el bien. No dice el bien, dice el mal. Ya hay nuevas formas de maldad, hermanos. Hay formas de iniquidad que van siendo creadas por la misma gente. Y la maldad sigue creciendo. Yo leo ese versículo y a veces en algún momento me pareció que hay un abuso de los hijos de los hombres. No sé si se puede decir así, pero para que se entienda la idea, como un abuso de la bondad y la misericordia del Señor. Es decir, yo sé que al hacer esto, pues seguiré con vida, no pasa nada, entonces sigo haciendo la maldad. Y lastimosamente, en Proverbios y aquí mismo, ya lo vamos a ver en Eclesiastés, a veces los impíos prosperan, hermanos. Pero eso no debe ser un estímulo para que los que tememos al Señor vayamos tras la impiedad. Por ningún motivo. Porque nuestra mirada no está en este mundo. Son muchos los factores que han hecho que la maldad, que la injusticia y que la impiedad se incrementen. Pero sin duda, entre estos factores está el estado de perdición del hombre caído desde el Edén. Hermanos, aquí ninguno de nosotros somos salvos por ser mansas y santas palomas. Todos tenemos vergüenza de nuestros pecados. Todos somos pecadores, pero hemos sido por la gracia del Señor un día redimidos por la sangre de Cristo, transformados, regenerados a un nuevo ser, a un nuevo hombre. En el caso de las hermanas, a una nueva mujer. Pero ese estado caído desde Adán es indiscutible que es un elemento, un factor determinante en nuestra inclinación hacia la maldad, hacia los celos, hacia las envidias, hacia la borrachera, hacia la inmoralidad, hacia la mentira, hacia la deshonestidad, hacia el engaño y tantas cosas, hacia el rencor, el odio. Es ese estado. Y para ese estado, hermanos, la única solución es Cristo. El hombre puede ir a terapia toda su vida, no va a regenerar su alma. No va a regenerar su alma. Jamás. Puede dejar algún vicio por algún buen método que exista o una dependencia de los narcóticos, pero su alma, si no es regenerada, va a buscar otra forma de maldad. Solo cuando Cristo viene a nuestro ser, cuando su Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio, es que nuestra alma cambia y podemos ser libres de estas cadenas de maldad. Salomón, el escritor de Eclesiastés, un hombre sabio, el más sabio, en su observación de las cosas de este mundo, él nota que la maldad crece. Y no habían redes sociales en el tiempo de él, no existía la televisión, no existía la radio, no existía el telégrafo. Ustedes hoy pueden ver el telégrafo como algo desfasado, los beeper, pero en su tiempo fueron un boom, hermano. No existía.
Pero él ya observaba esto, un incremento de la maldad, y en su libro de Eclesiastés deja entrever, tal vez no es el tema prevalente, pero sí en varios versículos, que hay maldad, que hay opresión, que hay injusticia. Y crece y reconoce esta injusticia. En el que siempre en el capítulo 8, en el versículo 14, él dice: hay otra vanidad que hace sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de impíos, y a los impíos a quienes les sucede como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y a veces creo que es muy recurrente, porque mucha gente a mí me lo ha dicho: pero ¿y por qué al fulanito que es un impío, un malo, un esto, un lo otro, le pasan estas cosas que yo quiero? Y yo, que soy un temerosa de Dios, que guardo mi vida, mi testimonio, adoro, alabo, sirvo, me pasa como le debería de pasar a este. Y ¿saben qué dice el sabio Salomón? En su conclusión, ahí lo dice el versículo: esto también es vanidades. Como estamos poniendo los ojos en este mundo, llegamos a esas conclusiones. Porque estamos poniendo de alguna manera nuestros ojos en este mundo. Claro, queremos que nos vaya bien y no está malo aspirar a cosas buenas. Pero Dios es más perfecto, Dios es perfecto, y sus pensamientos son más sabios que los nuestros, inentendibles a veces, y nos parecieran injustos, pero no lo son. Los vemos a veces como injustos porque eso es vanidad. Pero la cosa, hermanos, es que la maldad ahí está. No es difícil identificarla. Y en nuestra cultura es muy fácil, hermanos. En nuestra cultura es fácil. Negocios que ya van con una maldad. Tratos que, hermanos, jefes que tienen maldad, subalternos que quieren hacerle la maldad a otro, compañías entre ellos. Y hay tanta cosa, hermanos, que debemos de volcar nuestro corazón a Dios. Veamos lo que dice siempre Eclesiastés, capítulo 9, por favor. El versículo 3. Este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol, que un mismo acontecimiento ocurre a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, y que la locura esté en sus corazones durante sus vidas, y después se van a los muertos. Hay maldad en el corazón. Si es que en Romanos 3 dice que no hay justo, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Todos pecaron, a una se hicieron inútiles. Todos, hermanos, se han apartado de la maldad. Todos se han apartado de la maldad. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ese es Romanos 6:23. Pero yo siempre lo digo, apréndanse también el 24, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esa redención que es en Cristo Jesús. Si usted tiene en su Biblia Romanos 3:23, vaya, subráyelo, claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por favor, si le va a predicar a alguien, también háblele del versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ante esta noticia de la maldad hay una esperanza. Ahora,
En esta maldad acrecentada y cada vez creciendo más, podemos decir, o puedo decir desde mi análisis, que hay como 3 secciones donde podemos segmentar la maldad. No digo que es el análisis más exacto, pero algunos entran en la sección de la avaricia. Y hay mucha maldad ahí. La vanidad, la avaricia, la codicia. Otra sección grande es la inmoralidad sexual. Esa es enorme. Y también otra sección es la rebeldía y el orgullo. En la avaricia, por ejemplo, tanto nos molesta, nos indignamos. Y la gente, hermanos, se indigna con la corrupción. Y qué bien que se indignen, no está mal. Pero los 45 años que no tengo, casi los cumplo en diciembre, ojalá así sea, me han enseñado que el que se indigna por la corrupción, el día que está en una posición donde puede ser corrupto, lo es. Eso es lo que, o en su mayoría, es una generalidad, no estoy diciendo que todos los seres humanos, pero eso es lo que yo he notado. La avaricia está, hermano. Es decir, un día de un lado y otro día de otro lado. La deshonestidad. A mí me encantan los contratos verbales con la gente. Me encantan los acuerdos verbales, me gusta respetarlos. Pero en este país es imposible, hermano. La gente es deshonesta. Hacen acuerdos sabiendo que no lo van a, que están mintiendo. Y ahí está todo por querer tener más. Por avaricia, por codicia. La falsedad, los fraudes, hermanos. Aún en las sociedades más desarrolladas hay fraudes de miles de millones, el caso Madoff. Y aquí siguen habiendo fraudes, ahí les van a llegar links, llamadas, queriéndoles hacer un fraude. A veces dentro de las iglesias, yo soy testigo de sendos fraudes por avaricia, y la maldad sigue. Tengamos cuidado que la avaricia no llegue a hacer perder nuestros principios cristianos en nuestra vida. Pero no solo la avaricia, otra sección que les decía es la inmoralidad sexual. Es otro campo, hay un irrespeto por la santa institución del matrimonio. Hay desviaciones a la naturaleza de lo que es la intimidad sexual, aberrantes, y no me da temor decirlo porque son abominación a Jehová. Hay un irrespeto por la niñez en nuestro país. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños abusados, niñas o niños. Posiblemente entre nosotros hayan algunos que hayan sufrido de esta maldad. Y hay algunos que estas cosas les arruinan la vida. Hermanos, la inmoralidad sexual en nuestro país es tremenda. No es desconocido para ustedes que, pues, la necesidad de cumplir como sacerdote de hogar y proveedor me ha hecho diversificar mis servicios profesionales. Entonces, en algunas ocasiones doy servicio de Uber. Y una vez se sube a mi carro un extranjero. Un hombre de caché, lo recogí en una zona de alta plusvalía, pues. Estoy feliz, me dice. Estoy feliz.
Ah, qué bueno, le digo yo. ¿Por qué? Terminé un trabajo que me había costado. Voy a celebrar. Llévame a un burdel, me dice. Pienso que yo no conozco. No sé dónde lo puedo llevar. No tengo idea, le digo yo. Él no me creía. No sé. Y nos reímos, hermanos. Pero es inmoralidad sexual. Un hombre padre de familia. Hermanos, la cosa está terrible entre nosotros. Tenemos que estar, por lo tanto, apegados a Cristo. Y las desviaciones de la naturaleza son tremendas. La desfachatez y la mofa de estos asuntos es impresionante, queriendo dar a entender que no es algo tan grave. Y no es que quiero ofenderles, pero hasta nos reímos de estas cosas cuando son graves, hermanos. Son graves. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la intimidad sexual? A los hombres y a los varones y a las niñas. En el momento adecuado tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles la pureza en estos asuntos, lo bello que es esto en el matrimonio. Porque la maldad, hermanos, ellos no son una burbuja, por más súper protegidos que los tengamos. No viven en una burbuja, están en un mundo lleno de maldad. Y otro campo es la rebeldía y el orgullo, esa disposición pecaminosa del corazón de estar en contra de las figuras o personas con autoridad. Y eso empieza en el hogar, hermanos. Cuando vemos en la ley moral del Señor, en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, el principio está ahí. Y es aplicable no solo al padre y a la madre, sino a toda la sociedad. Honra a aquellas personas que están sobre tu autoridad. Pero hay una tendencia natural del ser humano, en la naturaleza caída, que tarde o temprano va a levantarse si nos rebelamos contra Dios, hermano. Pero usted no va a llegar a la oficina, si soy rebelde contra Dios, ¿por qué no voy a hacer contra usted? No, no es una justificación, es decir, es parte. Y los que a veces en los mismos redimidos, y el orgullo. Hermanos, ¿qué nos cuesta ver a los demás como semejantes a nosotros? Pues han sido creados a la imagen y semejanza del Señor. Nos cuesta cuando no son de nuestra propia manera de pensar, de sentir, de reaccionar. Cuando no comparten nuestras mismas pasiones o nuestra misma manera de pensar. Tendemos a verlos de menos o a tratarlos de menos. Y a veces a los cristianos reservémonos eso, ¿verdad? No es un derecho, esa acción de insultar, pero en este campo de la rebeldía y del orgullo nacen las iras pecaminosas, los celos infundados y pecaminosos, las contiendas, las rencillas interminables, las disensiones recurrentes por todo y en todo, los rencores. Claro que hay gente que nos ha ofendido. Claro, hermanos. Y no me gusta victimizarme, pero de hecho los pastores son una de las personas que más fácil a la gente le falta el respeto. Me parece a mí, en mi experiencia. Y en la experiencia de algunos amigos. Pero vamos a la palabra del Señor y vemos, pero es que nosotros ofendimos a Dios y Él nos perdonó. Y si Dios nos perdonó,
¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Y si Dios perdonó al hermano, a la hermana, ¿quién es usted para no perdonar? Pero los rencores están, porque el orgullo nos hace que las raíces de rencor sean más grandes. Entonces hay falta de perdón porque hay falta de humildad. Y ese pecado del orgullo, hermanos, es tan grave porque nos lleva a menospreciar a las personas. Y no podemos menospreciar a las personas. Tenga cuidado con menospreciar a alguien. Tenga mucho cuidado, porque es alguien que es una criatura que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Son portadores, como dijo un pastor, de la imagen de Dios, los seres humanos. Entonces tratémoslos como lo que son, criaturas del Señor. Entonces cuidado con el menosprecio y el desprecio. Y la realidad es Isaías 59, 2 y 3, para agilizar, hermanos, léanlo conmigo. Isaías 59, 2, 3 y 4 vamos a leer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y vuestra lengua murmura maldad. No hay nadie que clame con justicia, ni quien juzgue con verdad. Confían en lo que no es y hablan vanidades. Conciben dolor y dan a luz iniquidad. Esa es la realidad del hombre, hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos una maravillosa noticia, una hermosa noticia. El apóstol Pablo, escribiendo, meditando, argumentando, inspirado por el Espíritu Santo, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué buena noticia, ¿no? Romanos 5, 20 y 21 dice: mas la ley entró para que el pecado abundara, que la maldad y la injusticia han crecido. Pero cuando el pecado abundó, qué hermosa noticia, qué maravilloso, sobreabundó la gracia. No importa en qué fango de pecado usted se revolcó o nos revolcamos. Curtidos de pecado pudimos haber salido de ahí. Pero vayamos a la cruz, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Podemos estar llenos de maldad, y la gente y el mundo está llena de maldad. Pero dice ya en la primera epístola a Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué fácil se lee eso. Pero toda maldad es una cosa asquerosa. Esa toda maldad es una cosa tenebrosa, sucia, venenosa, terrible, hedionda. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es el Evangelio. El sabio Salomón ve que hay maldad, pero vemos en la palabra del Señor que hay solución para eso, y esa solución es Cristo. Y si estamos en Cristo, hermanos, que la maldad no se enseñoree de nosotros. Por favor, vayamos a Salmo 119,
Vamos a leer desde el versículo 133 hasta el 135. Salmo 119. Tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia y léalo. El Salmo 119, desde el versículo 133 al 135. Ordena mis pasos con tu dicho, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Así tenemos que orarle, Señor. Redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Versículo 33, de nuevo, 133. Ordena mis pasos con tus dichos, con tu dicho, con tu palabra, con tus mandamientos, con sus preceptos. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Como creyentes no podemos permitir que ninguna de estas cosas en cualquiera de estos campos, avaricia, inmoralidad, orgullo y rebeldía se enseñoree de nosotros. Recuerden que estamos en el mundo donde la maldad se pasea por todos lados, pero recuerden que no somos del mundo. Recuerden que vivimos en un mundo donde la injusticia es cínica, pero nosotros a veces nos toca imitar en cierta medida, y solo como ejemplo, a nuestro Dios. Él fue tratado como un delincuente, sin serlo, sin tener una pizca ni de uno ni de otro delito. Donde reina esta injusticia cínica, nosotros conservémonos en el Señor. Debemos permanecer en el Señor y no jugar ni en las lagunas amargas de la maldad, ni participar en el juego perverso de la injusticia y la deshonestidad. Si el sabio Salomón se asoma por su terraza, que vea la maldad, pues que la vea, pero no en nosotros. Que sepa que hay personas redimidas, justos en el Señor, que nos llamamos cristianos. Nosotros somos cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La maldad y la injusticia siguen trotando fuerte, pero tenemos en Cristo una victoria más grande sobre el pecado, la maldad y la injusticia, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Si usted hasta el día de hoy sigue en la maldad y no ha entregado su vida a Cristo, tiene que venir a Cristo hoy, no mañana, hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy usted ha escuchado que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy usted ha escuchado que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Nadie nos puede acusar. El acusador se puede presentar, pero fracasará en su cometido, porque la sangre de Cristo nos limpia y Jesucristo nos justifica gratuitamente por su gracia. Ven a Cristo, venga a Cristo. Reciba a Jesús como el Salvador de su vida. Declare a Cristo como su Rey y Salvador. Obedézcalo yendo a las aguas bautismales. No sea desobediente en ese aspecto. Y dé testimonio público de que usted es un creyente. Si entre nosotros hay alguien que quisiera entregar su vida a Cristo, hágalo. Hágalo. No se ocupa una ceremonia para eso. Se ocupa un corazón contrito y humillado. Hágalo ahí donde está y nos lo hace saber. No vamos a montar aquí una obra de teatro para que pase al frente y que mañana siga haciendo lo mismo. Desde su corazón convénzase de pecado, de justicia y de juicio y obedezca la palabra del Señor. Y vamos a las aguas bautismales. Ahí sí vamos a dar testimonio público de que usted es un creyente.
Respeto la manera en que otros lo hacen. No la juzgo, pero yo creo que en el corazón contrito y humillado, en la convicción genuina y sincera, acompañada de algunas emociones, está la verdadera conversión de fe. Así que vamos a orar. Y luego vamos a, no sé si está listo el canto, vamos a cantar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. No sé, Padre, con qué palabra, con qué parte del mensaje tú le hablaste a uno o a otro, o durante todo el mensaje. Pero lo que tú hayas hablado, Padre, yo sé que no regresa vacío. En especial te ruego por aquellos que aún no han entregado su corazón a ti, que aún no han creído en convicción y en arrepentimiento, para que lo guíes al arrepentimiento. Y para que pronto aquí los presentemos como hermanos en la fe. Haz que reciban de ti el Evangelio por siempre y para siempre. Santifícanos en tu palabra. Gracias, Padre, porque donde abundó el pecado,